Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a su canal Un Mundo de Médicos. En esta ocasión te traemos lo que es la introducción a la embriología humana, donde vas a comprender concepto de embriología, planos, algunos términos y los mecanismos biológicos del desarrollo. Para esto vamos a definir qué es la embriología humana. Y es que la embriología humana es la ciencia que estudia todos los fenómenos que ocurren desde la fecundación hasta el nacimiento y está relacionada con otras áreas o disciplinas como la histología, la bioquímica, la genética, la patología, áreas clínicas y también la fisiología. Para esto, en embriología también existen planos, al igual que la anatomía. En este caso vamos a conocer cuáles son estos tres planos que sirven de orientación en embriología a través de un corte o un embrión. Y para esto tenemos el plano sagital. Esto es el que divide el cuerpo en dos mitades, una derecha y una izquierda. El coronal o frontal va a dividir el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Y el transverso divide el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior, así como lo vemos ahí en el gráfico, en la derecha, ¿no? En un embrión. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que cuando hay un desplazamiento o movimiento celular, va a formar estructuras y este movimiento o desplazamiento cuando va a dirección de la cabeza, va a recibir el nombre de craneal, y cuando este desplazamiento va en dirección de los miembros inferiores se le conoce como caudal. Al igual, cuando va hacia adelante se le conoce como ventral, cuando dicho movimiento es hacia atrás como dorsal, y cuando va hacia los lados se le conoce como lateral, bien sea lateral derecho o lateral izquierdo. Ahora bien, otros términos que son frecuentes es el término proximal y distal. Cuando nosotros hablamos a proximal es cuando se refiere o nos referimos a estructuras que están más cerca al sitio de origen. En anatomía es a la línea media, en este caso a lo que es al sitio de origen o durante cómo se da el desarrollo. En este caso tenemos un ejemplo que es el brazo es más proximal al antebrazo. En el caso distal son todas las estructuras que están más alejadas de lo que es el sitio de origen. Por ejemplo, los dedos de las manos son distales al hombro y así sucesivamente. Podemos decir que la tibia es más distal que el fémur y así sucesivamente. Ahora bien, también nosotros tenemos que tener en cuenta lo que son los mecanismos biológicos de desarrollo. Es que estos mecanismos biológicos son todos aquellos procesos que van a permitir eh, a las células que forman parte de un organismo pluricelular complejo, y todos estos mecanismos, estamos hablando de lo que es la inducción, la determinación y diferenciación, que es la migración celular, la proliferación y la apoptosis. Ahora bien, vamos a definir qué es la inducción. Podemos decir que la inducción es uno de los procesos más importantes, ¿no? Es que a partir de este van a seguir una serie de más procesos, y la inducción es la interacción entre dos o más células que están mediadas por señales inductoras. Estas señales pueden ser, o estas interacciones que se dan entre células pueden ser solubles, es decir, que viajan disueltas en líquidos acuosos o soluciones acuosas y que tienen la capacidad de viajar hacia un tejido u un órgano. Para que se dé la inducción es necesario que ambas poblaciones, así como podemos ver, hay una población celular inductora y una población celular competente. Cuando cuando en la inducción no se da un proceso, hay una serie de alteraciones. En este caso se le conoce como malformaciones congénitas. Es decir, en este caso es un proceso o un mecanismo de todo o nada. Ahora, hay que tener en cuenta eh, que hay una serie de mecanismos
como por ejemplo la determinación y la diferenciación. Cuando nosotros hablamos de determinación y diferenciación, si bien son dos mecanismos diferentes, pero es muy importante explicarlos así juntos, ¿no? Ya que la diferenciación ocurre siempre posterior de una determinación, es decir, son dos procesos íntimamente relacionados y están sucesivos, por lo tanto, que van a explicar la formación de una población celular a partir de otra. Cuando nosotros hablamos de determinación, podemos decir que esto es la elección de ciertos genes, ¿no?, para la vida celular. Es decir, por este mecanismo es que se relaciona todo proceso biológico y que es tan sumamente importante como es la compactación del ADN. Ahora bien, si queremos ejemplificar a cómo es que se da esto, eh, podemos decir que cuando la célula recibe inducciones de un tipo particular para determinarse, esto se lo conoce como inducciones determinantes. Estas inducciones van a generar activaciones que se le conoce como cascada de señales, que van a culminar en el núcleo celular y así van a estimular la compactación de ciertos sectores de genoma y así van a evitar la compactación de otros. Ahora bien, por ejemplo, que una célula que en un futuro va a ser muscular, esta va a recibir una inducción determinante y esta va a estimular la compactación de gen de la insulina, que es una hormona proteica que es liberada por el páncreas y así va a mantener va a encargarse de que en este caso se va a encontrar el gen de lactina y la miocina, ¿no? Y es que, por ejemplo, la determinación va a poseer características fundamentales. En este caso, como les mencionaba, es de forma irreversible. Por ejemplo, ahora, a mayor determinación, menor potencialidad y también viceversa. Pero esto es bastante fácil, hay otras cosas que son muy complejas de poder comprender, entonces para eso es que se dan esta serie y nosotros podemos poder explicarles a ustedes y ustedes logren comprender. Y por ejemplo, cuando se da una diferenciación, la diferenciación podemos decir que es un mecanismo que va proseguido del otro, es decir, de la determinación. Una vez que la célula ya ha elegido todo lo que son los grupos de genes, es decir, ante la elección de una segunda inducción, a este proceso se le llama permisiva. O sea, es aquella célula que expresará los genes que ha elegido. A esto hay que tener en cuenta que la activación o la inactivación génica no va a modificar en absoluto la carga genética de la célula. Es decir, las modificaciones producto de la determinación van a actuar sobre el entorno de los genes. En este caso, asociación a histona, metilación de bases, entre otras cosas, ¿no? Pero de ninguna manera van a alterar el gen. Ahora, hay que tener en cuenta que otro de los mecanismos es la migración celular. En la migración celular es procesos o cambios de posiciones de la célula. Y esto es muy importante conocerlo, ya que la migración está dividida o se clasifica en tres tipos: la quimiotaxis, la quimiorrepulsión y también la apoptotaxis. La apoptotaxis es un proceso o es un tipo de migración, ¿no? Es lógico. Por ejemplo, la quimiotaxis, este cambio es un cambio de posición que ocurre en medio líquido y lo que son las señales son químicos solubles. O sea, es decir, que estas pueden interactuar con soluciones acuosas como el agua. En este caso vamos a
encontrar una célula inductora que es capaz de liberar una señal soluble y una célula competente que es capaz de responder a dicha señal. Es de suma importancia entender que la señal va a estar concentrada cerca del inductor que lejos de él. Esta diferencia de lo que son las concentraciones se denomina gradiente. Hay que tener en cuenta que en fisiología también hay un tipo de gradiente que se le llama gradiente de membrana o gradiente de concentración, que es muy diferente. En el caso de la quimiotaxis, la célula competente va a continuar o seguirá a la señal, que en este caso la que se está acercando al inductor e irá a favor del gradiente. En lo que es la quimiorrepulsión, es un tipo de migración, pero en este caso el mecanismo es sentido contrario a lo que es la quimiotaxis. En lo que estamos hablando de la aptotaxis, es un tipo de migración celular que se caracteriza por la asociación de las células a un tejido conectivo. Es por esto que se le define como un tipo de migración mediada por sustrato. Ahora bien, ¿cuál es el sustrato para este tipo de migración? En este caso, estamos hablando de la matriz extracelular de un tejido conectivo, por ejemplo, la laminina, la fibronectina, el colágeno, entre otras, ¿no? Que estas van a actuar como un soporte o una ruta migratoria para que la célula cambie de posición. En este caso también existe un gradiente que sirve de guía. En este caso es el mecanismo o es el mismo tejido, ¿no? El mismo tejido conectivo. Esto va a significar o significa que la célula va a reconocer mediante moléculas de adhesión débiles patrones de estas proteínas de la matriz. Ahora bien, por ejemplo, durante el proceso de gastrulación, en lo que es la tercera semana del desarrollo, una serie de células o grupos celulares epiblásticas van a migrar para formar un embrión trilaminar, que es la famosa gastrulación o gástrula, que la veremos en un video aparte. Ahora bien, ¿a qué se refiere el término proliferación celular? Cuando nosotros nos referimos a proliferación celular, nosotros hacemos referencia a un proceso en el cual va a aumentar el número de células en un organismo o órgano o tejido, y es que nosotros estamos compuestos por millones de células, ¿no? Y esto es lo que los hace característico, y todas estas células van a provenir de una sola célula, en este caso lo que es el huevo o cigoto. Esto significa que a partir de todos los consecutivos pasajes por el ciclo celular se ha venido dando una serie de procesos y que han sido transitados todas sus etapas y que a través de ellos se han generado grandes cantidades y números de células, ¿no? Para así formar tejidos, órganos que estos han venido a sustituir aparatos, sistemas y así permitir vivir, crecer, estudiar, poder entender estos temas de embriología, anatomía, histología. En este caso, por ejemplo, este mecanismo está íntimamente relacionado con lo que es el ciclo celular, por eso nosotros se le puso un gráfico ahí para que puedan entender o comprender de manera más fácil. Ahora bien, por ejemplo, durante la interfase la célula va a aumentar de tamaño. También se va a duplicar su material genético y se va a preparar para la división, ya sea mitótica o meiótica. Por eso es que le pusimos el gráfico en la parte superior. Ahora bien, por ejemplo, otros mecanismos biológicos es la apoptosis. La apoptosis podríamos decir que es la muerte celular, en este caso programada. Por más fácil podemos decir que es un tipo de muerte celular. Pero la palabra, cuando nosotros referimos a palabra programada, puede llevarnos a pensar en una muerte celular
que ocurre en momentos específicos durante el desarrollo embrionario, y lo cual es muy clave para el estudio del embrión, pero no resulta tan cierto siempre este caso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que clásicamente se van a describir o se estudian dos vías, por lo cual las células pueden hacer apoptosis. Y es que esta vía es la vía intrínseca o mitocondrial, la vía extrínseca o mediada por receptores. En el caso de la vía intrínseca, es aquella en cual se da o su origen es en la mitocondria. Hay que tener en cuenta que la mitocondria es una de las principales organelas de la célula, ¿no? A través de ella es que se obtiene, la célula, la energía, ¿no? La famosa síntesis de ATP. Y es que, por ejemplo, el punto de partida es la ligación al citosol. En este caso, un componente de la membrana interna. El citocromo, esto se debe a un aumento de la fluidez de la membrana, consecuencia de algún daño o injuria sufrido por lo que es la mitocondria, ya sea debido a una anoxia o envejecimiento. Ahora bien, también tenemos lo que es la vía extrínseca. Esta vía extrínseca es por la cual eh, va a depender de la activación de una serie de receptores de membrana que nosotros conocemos como receptores de muerte. La activación va a desencadenar la activación de una cascada de segundos mensajeros que va a conducir a lo que es la muerte celular. Y esta activación está a cargo de células del sistema inmune, ¿no? Que van a reconocer fallas en la membrana celular, ya sea en la composición proteica o del glucocálix, que esto pues lo veremos más adelante. Pero hay que tener en cuenta que cuando la célula va a perder o pierde su capacidad de regular su ciclo, muta o se infecta, y esto puede perder la capacidad de expresar este grupo de proteínas que van a reconocer o que reconoce nuestro sistema inmune. Hay una vía muy importante y que se destaca, es la vía final común. Ahora aquí, tanto la vía intrínseca como la extrínseca van a culminar o culminan de la misma manera. Y es que aquí se activan un grupo de enzimas líticas conocidas como caspasas. Las caspasas son enzimas que van a degradar los componentes celulares de manera ordenada y así van a generar lo que sería la desaparición de forma gradual hasta formar un grupo de vesículas, que estos son conocidos como cuerpos apoptóticos, y de esta forma el contenido citosólico jamás va a ser liberado al exterior, lo cual va a evitar que el sistema inmune active, por decir así, toda la batería de mecanismos de la inflamación y la diferencia fundamental con otros procesos celulares de muerte como la necrosis. Y para concluir, la apoptosis es un gran mecanismo que de faltar puede traernos serios problemas, que es una serie, ¿no?, de enfermedades. Y pues hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. Espero les guste, que sea de su ayuda en su formación. No olviden darle like, suscribirse, compartan y les deseo mucho éxito.